¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más en 7 de Televisión Andalucía en Málaga a este espacio que se llama 7 Actualidad. A este que es un rincón para hablar relajadamente, para entretenernos en la entrevista, para pararnos y hacer pausa en el ritmo que lleva la actualidad cotidiana, que es siempre demasiado acelerado, nos guste o no. Y bueno, para hablar profundamente de alguna cuestión y para conocer también a gente que siempre digo que creo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Hoy tenemos a alguien que yo la considero casi de la casa, Carmen Enciso. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias, me alegro de verte. La considero de la casa porque ella siempre que ha tenido un libro, y lleva ya unos cuantos en estos últimos años, siempre ha estado por aquí, siempre nos ha atendido maravillosamente y nos ha contado pues lo que esconde su nueva creación literaria, ¿no? Carmen Enciso, como hemos contado en otras ocasiones, nació en Málaga, ya licenciada en Derecho, pero yo creo que ya casi te veo de escritora nada más, ¿no? No, ya hago muchos contratos, muchos convenios, hago mucho papeleo jurídico todavía, sí. Queda mucho todavía. Ella es ensayista, es articulista, bueno, nos ha hecho ensayos como... yo me acuerdo lo que siempre quisiste saber sobre el Pimpi, ¿no? Que nos contaste la historia de muy bonita, este lugar muy emblemático, entrañable, ¿no? Que además no demasiado murió el fundador, desgraciadamente. Sí, una persona entrañable. Las novelas te hacen que además conozcas a gente maravillosa. Claro. Sí, es así, es así. Sí, Paco Campo, que para descanse, sí. Según uno de los ensayos, el último fue La Málaga despoblada. Es casi una Biblia, ¿no? De lo que es, bueno, todos los rincones de Málaga, esos pueblos por ahí, ¿no? Perdidos, ¿no? Sí, Málaga tiene 103 pueblos, es una gran desconocida, la provincia de Málaga es preciosa, de verdad que es preciosa, muy variada. Tiene 9 comarcas, bueno, y me llamó mucho la atención el fenómeno de Teruel. Y dije, bueno, a ver cómo está mi provincia. Y me zambullí en la provincia y estuve por más de 2 años visitando pueblos, estudiando pueblos, me hice íntima del Instituto Nacional de Estadística y de los censos electorales y de los, y es un estudio muy minucioso de la evolución demográfica de los pueblos de la provincia, sí. Esa parte más fría, pero también tuviste esa parte viva, ¿no? De que recorriste el territorio, hablaste con la gente, que fueron 2 años de estudio de campo, sí, ¿no? Sí. Además, mis 3 pasiones. Una es la fotografía, tiene un montón de fotografías hechas por mí, que durante la visita a los distintos pueblos, ¿no? Después también el fenómeno de investigación, que a mí me encanta investigar, es una de... En todas mis novelas son históricas, pero es porque me gusta mucho ahondar, aprender, investigar. Y después la escritura, porque tiene unos relatos al final del libro que habla pues de los pueblos estudiados, pues de sus anécdotas, de sus leyendas, y la verdad que une las 3 pasiones en una, o sea que para mí es uno de los libros más completos de los que yo he escrito, sí. Que no olvidemos que el libro del Pimpi fue además con una buena causa, ¿no? Fue un libro, ¿no? Que iba dirigido a los fondos a la ayuda, a la fundación, ¿o no? No fue que yo lo hice gratuitamente. Bueno, ahí queda, ¿no? Sí, o altruistamente, porque... Paco Campo quería que se escribiera su historia, la historia de su negocio, que su negocio era su historia. Bueno, claro. Eran 2 en 1. Entonces, pues una vez lo conocí, dice, pero bueno, él decía, ¿tú cuánto me va a cobrar? Y decía, no te voy a cobrar absolutamente nada. Y eso fue lo que yo aporté a ese libro. Bueno, maravilloso. Como decimos también, bueno, pues libros de novelas, ¿no? La historia de Málaga, ¿no? Como el Hotel del Inglés o el Hotel Miramar, ¿no? Que también están ahí ya y han quedado ya para conocernos un poquito mejor, ¿no? Pero mucho, ¿eh? Y además es curioso, porque he estado en la Feria del Libro que acaba de terminar y he estado en 2 ocasiones, ¿no? Aparte de la presentación que fue la semana pasada. Ha habido gente que ha venido con el Hotel del Inglés y otra que ha venido con Miramar a que se lo firmara. O sea, que son novelas que tienen 5 o 6 años y que se siguen vendiendo. Pues son novelas como de cabecera. Al tener mucha historia de Málaga, el Hotel del Inglés es una historia real, como destacó como el turismo en Torremolinos, el primer hotel, la historia del matrimonio Langworthy, que es real, pues una historia muy entrañable. Después está también el Miramar, que abarca desde los años 26, que hablé el Hotel Miramar, que abrió como Príncipe de Asturias y que cerró ya en el año 67, luego ya fue Palacio de Justicia, en fin. Entonces, habla ahí de las 2 Málagas, partidas por el río, la rica, la pobre, y claro, el 95% de los hechos son reales, lo mismo que pasa en esta novela. Entonces, cuando los hechos son reales, son novelas que nunca mueren, son novelas como de cabecera, la puedes leer en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la historia. Claro, son historias donde la gente se ve reflejada y mucha gente piensa,
en que su familia le pasó eso por un lado o por otro, ¿no? Claro, a mucha gente, incluso, bueno, hace poco fui a comer a una venta que además muy curiosa, ¿no? de Casa Bermeja, y uno de los señores que había allí, yo no sé cómo entablamos conversación, pues mi madre trabajó en el Miramar. O sea que, Claro. ¿quién no ha trabajado en el Miramar o quién no ha bailado en los bailes de los domingos del Miramar? ¿Quién no ha ido a Torremolinos a bañarse en la Carigüela? ¿Y quién no ha vivido los años 60? El que no ha nacido, pero vamos, que los años 60 pues fueron además unos cambios drásticos totales en la historia de España y de Málaga, y me zambullí en ello. O sea que son novelas muy históricas, sí. Pues los años 60 están también en Lo que no me contaste, en este libro de Carmen Enciso, esta última novela de la editorial Anáfora. ¿Qué no te contaron, Carmen? ¿O qué no Muchas nos contaron? cosas. Mira, es una novela homenaje, novela homenaje a los mayores, principalmente a los abuelos. Mi abuela fue la persona que me inició en el arte de contar historias, porque ella contaba muchísimas historias. Entonces, pues es una novela dedicada a mi abuela, que desgraciadamente falleció hace muchos años, y el personaje es una abuela que le cuenta historias a su nieta, y entonces aquí esta abuela tiene una historia que no le contó, ¿no? Y por eso de ahí ha tomado el título. Y una novela homenaje a la familia, a los mayores, a los años 60, a esa época donde ya empezaba a despegar y salir de la posguerra, ¿no? Y se empezaban a disfrutar con otro tipo de electrodomésticos. Y es una novela un poco así, sí, un homenaje a la Málaga todavía en blanco y negro. Es curioso porque es verdad que nos contaron cosas, pero también nos ocultaron, ¿no? Nos escondieron cosas demasiado tiempo, ¿no? Ese Sí. relato de lo que no se podía decir, ¿no? Sí, porque era una época donde había que callar, ¿no? O sea, ver, oír y callar. Era una época muy así, ¿no? Todavía había mucho miedo. Y entonces había cosas que para curar las heridas lo mejor es olvidarlas, o no hablarlas o no contarlas. Y hubo como un pacto de silencio durante muchísimo tiempo. Y que no, los abuelos, ve, oye y calla. Calla, los niños no nos dejaban hablar cuando éramos pequeños. Sí, sí. Tu padre siempre estaba, cuando seas mayor, o comerás huevos, o cuando seas mayor ya opinarás, o cuando seas mayor. O sea, era una época muy de callarse, sí. Entonces había muchas cosas que se escondían y no se contaban. Sí, yo recuerdo que a quien intentaba hablar, había otra frase que decía entonces que decía, no te señales. También. ¿Cuántas veces la habremos oído, verdad? Sí, que es como no te destaques. No, o sea, es que había todavía mucho miedo de que vinieran, te llevaran, o sea, todavía era una época así oscura. Sí. Bueno, pero por lo menos aquí ha señalado o ha contado, ¿no? Muchísimo. ¿Qué es lo que has querido aportar en el libro, Carmen? Pues he querido aportar, como te decía, ese homenaje a la familia, que ya prácticamente no existe esa familia en la que yo nací o la que tú naciste, que ya es totalmente diferente. Cómo se reunía la familia en torno a determinados acontecimientos como el Festival de Eurovisión, por ejemplo. La importancia que tienen los abuelos en la historia o en la vida de los nietos. La importancia de los padres, la importancia de la libertad, porque un canto también a la libertad, ¿no? En ese ver, oír y callar hay un resquicio de la niña, porque la que cuenta la historia es una niña, la niña de la familia, como ese ansia de libertad, esa liberación ya que empezaba de la mujer. O sea, que he querido contar muchísimas cosas, muchísimas. Oye, ¿qué hay de ti en esa niña? Mucho. En todos mis libros hay mucho de mí. Y quien diga que no, o sea, todos los escritores escribimos de las experiencias que tenemos. Todos escribimos, siempre. O sea, todos los personajes tienen algo de nosotros. Y esta niña tiene mucho de mí. No es una historia autobiográfica, quiero dejarlo claro, porque a veces... pero era tu abuela. No, está inspirado en mi abuela. Y es más mi abuela que yo la niña. Ella es más mi abuela que yo la niña. Pero bueno, evidentemente tiene mucho de mí, muchísimo, aunque no es ni la historia de mi familia, ni las cosas pasaron así. Ahora el 95% de los hechos históricos que rodean a la novela, que puede ser un número de la lotería o puede ser una noticia en televisión, son reales. El 95% son reales. Lo que no es real es la historia de la familia, pero el resto son hechos reales.
Lo real, pero se aproximará seguramente a la historia de muchas familias, ¿no?, de aquella época. Sí, eso es lo que le ha pasado a mucha gente que lo ha leído, que me ha llamado y dice, uy, esa modista de la que habla es fulanita de Copas. No, esa modista es inventada. Pero claro, son personajes tan reales que quien no ha tenido esa modista en su barrio, o que no ha tenido una abuela de ese tipo, o una maestra del otro, ¿no? O sea, es una historia donde yo quiero que nos reconozcamos. O sea, y he querido mostrar esa época, ¿no? Desde los 50, que he tenido que indagar más, porque yo evidentemente no tengo recuerdos, solo a partir de los 70 y tantos, yo antes no, era muy pequeña, no tengo recuerdos, pero bueno, he tenido que indagar más, pero bueno, ha sido una recreación en nuestro pasado. A mí me interesa mucho más el pasado que el futuro. No sé por qué, es algo que me interesa indagar, o sea, lo veo más atractivo. Me veo más en la Edad Media que no sé, que en una nave en Marte, fíjate tú. Quizás porque sin el futuro podemos entendernos, pero sin el pasado no, ¿no? Totalmente, somos el resultado del pasado. Claro. El futuro además no sabemos si ocurrirá, si no, si estaremos, si no, de qué forma, de qué manera, pero el pasado es la base de nosotros mismos, ¿no? Somos una evolución, entonces eso es muy interesante. Es lo que somos, lo que hemos hecho, lo que nos hace como somos, ser como somos, ¿no? Lo que sentimos, claro. Las emociones, sobre todo las emociones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. De eso está hecho el ser humano, evidentemente, de emociones, totalmente, y de recuerdos. Hay mucho también de contar, como me dices, la familia, ¿no? Tenían a lo mejor otro aroma, ¿no? Las familias de aquellos 60, 70... Era otra familia, era bueno, una familia mucho más tradicional. Hoy en día las familias son diferentes y hay muchos tipos de familias, entonces era raro, vamos, todos los niños teníamos dos padres, un padre y una madre, no había divorciados en las clases, que no es que sea ni malo ni bueno, es que no lo había, claro, que claro. no existía, ¿no? Era otro tipo de familia, la familia era un núcleo además muy fuerte, porque además era la época de la emigración. O sea, muchos de nosotros hemos tenido tíos y que cogían un barco, porque entonces no había avión, no cogían un tren, se iban a Francia, se iban a Suiza, se iban a Venezuela, y está muy presente también la emigración de los años 60. Y sí, es una novela muy histórica, como te decía. Familias que eran numerosas, además. Bueno, porque era época de familias acuérdate numerosas. el nodo. Sí. Las familias modelo, que tenían 20 hijos y salían en el nodo, y salían unos familiones tremendos. A mí me hubiera encantado, esa la niña también dice que le hubiera encantado tener muchísimos hermanos, porque claro, la familia yo tenía una vecina que tenía 12 y otra tenía 16 hijos, eso ya no se ve. No, eso era... Además, yo me maravillo, los sueldos tendrían que ser mejores, porque trabajaba nada más que, bueno. nada más que el hombre. Entonces, si solo trabajaba uno en esa familia, hoy sería impensable Sí. mantener tantos hijos con un solo sueldo. Yo creo que hoy es imposible. Bueno, el nodo, para el que no lo conozca, hay que decir que era un informativo que se emitía antes de las películas en el cine. O sea, no vienen noticiarios y documentales. En blanco y negro. En blanco y negro, que tenía una musiquilla muy peculiar con la que empezaba, ¿no? Y te contaba, bueno, sobre todo los grandes logros del régimen dictatorial, ¿no? Del régimen de los grandes logros, o lo que llamaran grandes logros, ¿no? Y a los niños mucha inauguración de pantanos. Y a los niños, eso sí, muchos pantanos y muchos. A los niños no nos gustaba. No, Pues queríamos la película. Yo, claro, decíamos, oye, el nodo. Sí. Pero claro, como tampoco queríamos entrar a oscuras, los mayores, los abuelos, que también nos llevaban al cine mucho, porque se iba mucho más al cine. Sí. Pues decían, venga, que el acomodador, había un acomodador que ahora tampoco existe, pero que iba con la linterna y te iba sentando y siempre llegaba en el nodo. A mitad del nodo era cuando entraba todo el mundo. Y había una pausa y ponía visiten nuestro bar en la... visite el ambigú, ¿no? En la pausa del... Sí. Qué del tiempo, cine. ¿verdad? Qué tiempo. Sí, bueno. Sí, qué tiempo. Solo los que tocaron. No, pero eran bonitos, yo me acuerdo, yo lo recuerdo bien, claro, yo no viví la guerra, entonces yo no puedo opinar de algo que no viví, ¿no? Yo viví ya una época más bonita. Pero la refleja muy bien en Miramar. Sí. Bueno, Hombre, con Eloísa, con la que escribe porque Nava. nos hemos metido, bueno, mi padre lo ha vivido, y mi abuela la vivió, y mi madre, pues la posguerra. Entonces, yo no sé, pero eso de no te dejes nada, si hubiera ido a la guerra no te dejaría lo del plato, cómete lo del plato, eso era un soniquete que yo ya no se lo digo a mis hijos, pero evidentemente que mis padres si hubiera vivido la guerra, niña, no dejes nada en el plato, que ya... Entonces era una cosa que sin contar demasiadas cosas no paraban de contar.
Sí, claro, porque te estaban dando, bueno, pues los indicios, ¿no?, de lo que suponía, ¿no? También nos estaban transmitiendo también muchos miedos, porque es normal, ellos tenían miedo todavía. Entonces, ese ver, oír y callar era transmitir ese miedo que todavía existía, sí. Sí. Pero bueno. Bueno, el tiempo pasado está ahí, con las luces y con las sombras, ¿no? Claro, hay de todo. Cualquier tiempo tiene luces y sombras, este también. Afortunadamente, además. Claro, hoy tenemos el desastre ecológico o tenemos el cambio climático. O sea que no nos lo creíamos y tenemos una guerra a las puertas de Europa. Para que tú veas, pero a las puertas, ¿eh? Sí, a 3.000 kilómetros de aquí, o sea que no... Muy cerca, o sea, muy cerca. O sea que toda la época, como tú dices, tienen claroscuro. Y tienen gente que lo pasa mal y gente que lo pasa bien. Hoy en día también hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Sí. O sea que todas las épocas tienen su lado positivo y su lado negativo. Es verdad que ahora hemos creado pues otro tipo de, ¿no?, de apoyo, de ayuda, de redes, ¿no?, que antes eran las familias, que ahora se han sustituido por ese tipo de redes también solidarias, ¿no? Sí, porque ya hay menos familias. Entonces, claro, la sociedad hace que ese vacío se vaya rellenando con otro tipo de redes. Y gracias a Dios, España siempre ha sido muy solidaria, ¿eh? Siempre. Los españoles siempre, y los andaluces más todavía. Siempre hemos sido muy solidarios. Porque hemos sido necesitados y sabemos de lo que puede necesitar la gente y lo bien que viene que te apoyen, quizás, ¿no? Pues yo creo que sí. Tú sabes que antes no había nada y se compartía lo que se tenía. Decía, bueno, es que el vecino tiene menos que yo. Y entonces le daba un poquito, o el niño venía a merendar, y decía, bueno, y le ponía a merendar a tu niño y a 4 más, porque claro, venían a la hora de merendar. Es que las cosas eran así, y poco a poco pues uno se iba apoyando, se iba ayudando, y era una red que se apoyaba muchísimo, sí, la familia, los vecinos, se vivía mucho en las puertas de las calles, se vivía mucho con los vecinos, había mucho respeto también. Y sí, es verdad, una red muy solidaria. Hoy, ahí, pues a través de la ONG, o a través de Cáritas, o a través de tantas organizaciones. Sí, de otro tipo de mecanismos. Claro. Que ha ido bien la feria, ¿no? ¿O qué? Muy bien. Primero porque hemos tenido feria del libro ya en condiciones, ¿no? Gracias. ¿Cómo la valoras? Sí, muy bien. Yo de verdad te digo que es fundamental que volvamos a la normalidad. Yo sé que es un tema muy delicado, porque ahora he venido escuchando las noticias y estamos repuntando una barbaridad, pero es que llega un momento que tienes que vivir, tienes que vivir con cuidado, evidentemente, con bastante cuidado. Yo por lo menos lo tengo, sigo teniendo mi mascarilla en sitios muy cerrados, en sitios yo no me meto en un ascensor sin mascarilla, o sea, yo sigo teniendo cuidado y poniéndome mis vacunas, todas las que haya y las que saldrán. Pero bueno, la feria ha sido un soplo de aire fresco, por fin, la gente firmando libros, por fin la gente comprando, ha ido muy bien las ventas por lo visto, según dicen. Sí, han subido, creo que era un 10%. Un 10%, ¿no?, según han dicho los libreros, con lo cual pues ha habido muchísimo movimiento, muchísima gente. Yo he firmado un par de días y ha venido mucha gente a saludarme, a comprar el libro. Además, muy curioso, porque ha venido un profesor mío de literatura del instituto. Entonces, yo digo, fíjate, este profesor me decía, señorita, tiene usted un gran futuro como haciendo redacciones. Y yo decía, pues mira, y ahora ha venido a comprarme la novela. O sea, que es algo como muy bonito, muy entrañable, claro, ¿no? Y han venido pues compañeras mías del colegio, también gente que solo ven en acontecimientos pues importantes, ¿no?, de tu vida, pues como es presentar un libro. Pues presentar un libro es como una criatura, ¿no? Claro. Que no es un hijo, pero es una criatura, ¿eh? Sí, pero vamos, es un parto. Es un parto, cuesta. Lo que pasa es que una vez ya que se independiza ya da menos lata que los niños, ¿eh? Sí, los niños son para siempre. Eso es para toda la vida. Los libros piden menos de comer. Claro. Hablábamos aquí precisamente con el director de la Feria del Libro de lo que ha supuesto volver, como has dicho, a la normalidad, de lo que ha supuesto además la plaza ya central, la Plaza de la Marina, que ya dice que se le está quedando pequeña. Fíjate. Yo creo que sí. Yo te iba a decir, yo creo que se está quedando pequeña porque estaba a tope, y ya no había sitio para más casetas. Digo, bueno, no sé, es un sitio muy bueno, porque como está muy céntrico, pues yo lo veo un sitio muy bueno, la verdad. Y el parque también está, en el Palmeral de las Sorpresas también estaba muy bien, pero estaba como muy larga. Sí. Como muy larga. Aquí está más recogida, interaccionas más con otros compañeros, interaccionas más con los libreros. No sé, a mí me ha gustado, yo no lo he visto mal, yo lo he visto bien. Yo he pasado por la Alameda, he pasado por el Palmeral de la Sorpresa, yo ya llevo unas cuantas ferias, y está por la Plaza de la Merced también. No sé, también es verla desde un punto de vista positivo.
Lo importante es que haya ferias. En unos lados estará un poquito mejor, otro pues, pero lo importante es verlo desde el punto de vista positivo y que haya ferias, sea la de Abril de Sevilla, sea la de Málaga de Agosto, sea la del libro, que haya sitios donde la gente se reúna, interaccione, disfrute y tenga relaciones, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave, claro. Y que la gente lea. Hombre, tú ya has leído mucho en las redes sociales, dice, los libros tienen vitamina C. Y es verdad que tienen, pero C de verdad. Hombre, los libros son fundamentales. Yo no concibo no leerme un libro, vamos, siempre tener un libro en lo alto de la mesita de noche o en la mesa del salón. Yo creo que el que no lee es porque no sabe lo que es leer, ¿no? Vamos a viajar a cualquier parte del mundo sin moverte del sofá, no necesitas moverte del sofá. Y yo qué sé, si estás triste, si estás alegre, hay un libro para cada persona y para cada momento. Y para eso están los libreros, ¿no? Yo recuerdo cuando era más jovencita, iba a Pepe Guerrero y le decía, ahora tengo ganas de algo alegre, recomiéndame. Y el librero te recomendaba una cosa alegre. Ahora necesito para escribir, porque no, escribir es documentarte, por lo menos yo. Y cada vez que vas a escribir un libro, pues compras como 10 o 15 para poder documentarte sobre la época o sobre lo que quieres hablar, evidentemente, ¿no? Es como un iceberg. O sea, tú tienes que tener la información que tiene toda esta mesa, incluso por debajo, y luego lo que se ve es un poquito así, lo que tú dejas ver. Pero tú sabes todo lo que hay abajo para poder armar una novela. Es complicado. ¿Qué hubiera sido de la pandemia, del confinamiento, de los peores momentos sin la lectura? Sí. No hubiera sido lo mismo. ¿Qué va a ser lo mismo? Dicen que nos ha salvado la lectura y que se ha multiplicado, ¿no? Muchísima gente. Pero si es que lees un libro y se te van las horas, se te van las horas. Y además, como te digo, hay un libro para cada uno y para cada momento. Hay libros de amor, hay libros históricos, hay libros de intriga, hay novela negra, o sea, hay de todo. Histórica, a mí me gusta mucho la histórica porque a mí me gusta aprender mucho, ¿no? Y después las relaciones, en todos los libros hay un montón de relaciones sociales y un montón de relaciones entre humanos que al final es lo que somos, emociones. Ya. A mí no me gustan los audiolibros, pero para que el perezoso hay hasta audiolibros, Hay hasta audiolibros, yo tampoco. Además a mí me gusta, yo debo ser muy antigua, Juan Diego, porque a mí me gusta el papel. Sí, o sea, a mí me gusta coger... Yo lo combino con el ebook, acaba combinando. Sí, no, yo no. Y a mí me gusta además eso de comprar libros, que compro un montón en la feria, y digo, ahora no tengo hueco en la estantería, empezamos a ver todos los libros. Es que me encanta eso de tener una pared llena de libros. Es a mí me parece que me acompaña muchísimo. Hay gente que dice, uy, los libros ocupan mucho, lo voy a regalar. Yo pues regalaría cualquier cosa antes que la biblioteca, cualquier cosa antes. Yo que en 14 años me he mudado 3 veces. Madre mía. De ciudades, además, tengo un trastero con cajas llenas de libros, porque no los Además puedo llevar pesan, y traer. ¿eh? Sí, Pesan. Sí. Y no renuncio a ellos, siempre miro, digo, a ver si me desprendo de alguno, pero cuesta muchísimo, de los libros no te puedes desprender. Que cuesta mucho, y además, y como prestes uno y no te lo devuelvan, da como cosa, aunque lo hayas leído. Sí. Dice, pero bueno, y aunque te compres otro, pero es que era ese. Era ese. Además a mí me gusta, yo siempre leo con un lápiz en la mano, siempre. Y no sé si es de formación, y subrayo, veo los aciertos, veo los no aciertos, yo siempre analizo y me quedo con mucho. A mí cada libro me aporta muchísimo. Mucho. O sea, con lo cual yo necesito el papel. Que escribir no es un esfuerzo, pero sí es un trabajo, ¿no? Muchísimo. Eso es como aquello que decía Picasso, ¿no? Dice, reza para que la inspiración te pille trabajando. Totalmente. O sea, un libro es igual que pintar o igual que trabajar, no hay otra cosa. Y rompes 20 folios, ya no rompes los folios porque yo escribo en el ordenador, eso sí escribo en el ordenador, luego leo en papel, pero escribo en el ordenador. Y es trabajar muchísimo. Escribir mucho, quitar también mucho, depurar mucho y muchas horas. O sea, cada novela, pues 2, 3 años, depende, mínimo 2, 3 años, por lo menos en mi caso. Sí. Pero bueno, da buenos resultados en su caso, ¿eh? A la gente que lo ha leído me ha emocionado, me han dicho me ha emocionado, me ha recordado, no lo sé, ¿no? Se me ha hecho muy corta, qué pena que se me acabe, eso es muy bonito. O sea, que cuando tú haces tanto trabajo, tanto esfuerzo y después la gente lo valora, le gusta, lo disfruta, pues es un regalazo tremendo, vamos. Para el autor es un gran regalo. ¿Ahora hay que tomarse un tiempo o ya está con otra cosa? No, ya tengo en la cabeza 2 cosas. Es que es increíble.
que pasa es que no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo, pero tengo un par de cosas en la cabeza. Es como yo decía el otro día en la presentación, aunque no esté escribiendo, siempre estoy escribiendo, aunque no esté escribiendo. O sea, yo he tomado notas cuando viajaba mucho en avión, que por mi trabajo viajaba mucho, y en las tarjetas de embarque tomaba notas. Ahora ya lo tomo en el móvil, pues antes. Claro, sí, claro, ahora ya donde pilla, ¿no? Y yo cualquier cosa, una frase, un personaje, cualquier persona que tú te estás fijando, ¿no? Y dices, ¿y qué lo conoces? Y no lo conoces, pero es perfecto para un personaje, ¿no? Los gestos, o sea, que aunque el escritor, aunque no escriba, siempre está escribiendo. Es así, es así. Pues o sea que cuando ya te pones, tienes un montón de cosas archivadas en el disco duro o en determinados papeles o en determinados dispositivos. Porque nunca deje de ser así, Carmen. Oh, yo tengo mucha ilusión en todo, soy muy apasionada en todo y eso es, yo qué sé, eso da vida también, ¿no? Claro. Sí. Lo que no me contaste de Carmen Enciso, como decimos, el libro que tenemos hoy sobre la mesa y acá la autora, que ha sido un placer. Porque ya te digo que tú eres como de esta casa. Tú tienes siempre... Muchas gracias. Yo sí, nos vemos de vez en cuando solo, pues tenemos una vida muy ocupadísima, sí. Pero bueno, si es siempre para festejar el nacimiento del libro, hombre, bienvenido sea. Pues sí, sí. Pues muchas gracias, que siga yendo bien. Pues a vosotros siempre, a la cadena. Esta ha sido nuestra propuesta hoy en 7 Televisión Andalucía, en 7 Televisión Andalucía en Málaga. Hoy hemos hablado del libro, que como he dicho otras muchas veces, me encanta hablar del libro y me encanta hablar con las autores y con los autores. Es una de las cuestiones favoritas que tratamos en este espacio, donde también nos acercamos a cuestiones sociales, al medio ambiente, en fin, a todo lo que la actualidad nos brinda y donde nos paramos a hablar con tranquilidad. Hay mucha más programación en esta cadena, ya saben, quédense con nosotros. También les esperamos las próximas semanas y mientras que nos vemos y no nos vemos, recuerden lo que decimos siempre para terminar, disfruten lo más que puedan de la vida.